Bueno, buenos días. La verdad que siempre es un placer estar en cualquier sitio de Andalucía, sobre todo. Hace bastante tiempo que no vengo a Córdoba. Tengo pendiente de venir a ver a Paquito, que bueno, llevamos luchando en eso muchos años. Me alegra verlo también poner cosas desde el año 96, 97, 98. La verdad que eran años súper bonitos, como él ha dicho también, el año 2000 y algo, año 2000, 2001, 2002. Era verdaderamente donde la cocina se disfrutaba desde un punto de vista sobre todo pasional, por encima de todo. Y era muy bonito, pero también era un error, ¿no? Yo creo que ahora estamos en otros tiempos. Yo, por lo menos personalmente, estoy en otro tiempo, en otra época, en otra manera de ver y pensar las cosas. Y yo creo que además ese tipo de charlas son precisamente para eso, ¿no? No para hablar de técnica, de filosofía, de cocina, etcétera, etcétera. Eso lo hacemos cada día. Pero detrás de todo eso también hay un montón de cosas que son absolutamente vitales para seguir en pie, ¿no? O sea, nunca se habla de dinero. Parece que es ser menos artista cuando quieres ganar dinero, cosa que para mí no tiene sentido, ¿no? O sea, yo escuchaba siempre una frase de Albert Adrià que decía, ¿para qué quiero el dinero, no? O sea, bueno, el dinero, él mismo decía eso, ¿eh? Y luego decía, el dinero compra tiempo, ¿no? Yo lo que quiero es tiempo. Tiempo para ser más creativo, tiempo para viajar más y conocer más restaurantes. Y al final todo eso cuesta dinero. Y sin dinero, verdaderamente no puedes llegar a eso, ¿no? O sea que yo no tengo vergüenza, la verdad. Explico las cosas tal y como las pienso, los fracasos, los éxitos, etcétera, etcétera. Creo que todos deberíamos hacerlo así. Sé que vivimos en un país peculiar, bastante peculiar. Solo con verlo de ayer ya demostramos ser un país desde lo diferente y muy peculiar, donde la palabra fracaso da miedo, o sea, donde decir que he fracasado, que esto no me ha funcionado, etcétera, etcétera, da vergüenza. Yo no creo en eso la verdad que tengo un pensamiento bastante más americano y me he tenido que reponer muchísimas veces en mi vida para poder estar donde soy hoy, y hoy lo voy a contar, o voy a intentar contarlo en el poquito tiempo que tengo, de una manera pues lo más natural posible, para que entendamos de una vez por todas que muchas veces el secreto del éxito es fracasar, sin duda, ¿no? Bueno, no sé si se puede apagar la luz, ya como Paco ya lo ha preparado todo. En su casa, pues, que es más rápido, ¿no? Bueno, es el grupo Dani García. Hoy día es bastante diferente de cuando empezamos. A nivel profesional empecé de jefe de cocina en el año 98 en Ronda. La verdad que una época alucinante, en la cual, como decía, lo único que nos importaba era cocinar, o sea, la pasión y las ganas de cocinar. En el año 2000 nos dieron la primera estrella Michelin. Era, por desgracia, la verdad, la única estrella Michelin que había en Andalucía en aquel momento. Y bueno, la verdad que sinceramente el día que te dan hace 17 años la sensación de tener una estrella Michelin no es la misma que es ahora, ¿no? O sea, para mí no era tan importante. O sea, yo recuerdo que la gente en Ronda venía a la puerta del restaurante a ver si había una estrella allí puesta o no había, o cómo funcionaba eso, ¿no? Tampoco teníamos la información que tenemos ahora, ¿no? En el sentido de que, o sea, es que a mí me pilló totalmente por sorpresa. No sabía que aquello salía en noviembre ni qué día de noviembre salía, ¿no? Hoy día, bueno, ya veis los saraos que se montan alrededor de eso, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero yo creo que también pierde un poco de feeling y de verdad, la verdad. No me da vergüenza tampoco decirlo, vaya, ¿no? Pero evidentemente el misterio que había antiguamente era mucho más impresionante, ¿no? Ahí decido, o sea, tomo la primera decisión de mi vida, que es moverme a Marbella, ¿no? O sea, cuando me veo que, no sé, que toco techo, que ya no... El restaurante no responde, la empresa no responde, hace millones de cosas, pero yo quiero crecer, me siento con ganas, con fuerza. Yo creo que eso a muchos cocineros nos ha pasado también, ¿no? El hecho de sentirte, o sea, con ganas de comerte el mundo, que, bueno, que tocas techo, que quieres seguir. Y bueno, decido que a lo mejor la solución es irte a una gran compañía hotelera en la cual pues el músculo financiero y las cosas que pudieras hacer pues eran mayores.
Bueno, sí y no, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces volvemos a Marbella, que es la ciudad donde nací, me apetecía muchísimo, donde tengo toda mi familia, y abrimos el primer proyecto, no mío, o sea, yo lo creo, pero es de la compañía hotelera, de Sol Meliá, y que se llama Calima, ¿no? Empezar de cero en el 2005 es complicado también, ¿no? Porque al final, yo recuerdo la época de Ronda probablemente como la mejor época de mi vida en el sentido de sensaciones gastronómicas, ¿no? De libertad, sobre todo, ¿no? Si hubiera que poner una palabra sería esa, ¿no? De libertad, donde lo único que importaba, como decía, era cocinar, o sea, y punto, y hacer cosas que fueran absolutamente diferentes. Ya no solo me pasaba a mí en esa época, o sea, en esa época ya había un montón de cocineros y en los congresos como San Sebastián, sobre todo, ¿no? Que se hacían cosas absolutamente increíbles y que el ambiente era absolutamente brutal, cosa que también el ambiente de hoy día es muy diferente al que había hace 15 años, ¿no? O sea, el ambiente hace 15 años era solo ansias de conocer, pasión de ver lo que hacía un cocinero, otro, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy, pues bueno, somos un país peculiar, como digo, y es mucho más a ver lo que hace ese, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, lo digo sinceramente, ¿no? El otro día estaba en Berlín, en un congreso, y la sensación de los congresos que hay hoy día en Europa, ¿no? Congresos pequeñitos que son capaces de transmitir lo que yo sentía cuando en España, por ejemplo, en aquella época, sobre todo en San Sebastián, ¿no? Se hacían congresos, ¿no? Las cosas hoy día se miran desde otro punto de vista y parece que todo el mundo sabe absolutamente de todo, ¿no? Ayer todos éramos Rajoy, Puigdemont, ¿no? Siempre somos entrenadores de fútbol, etcétera, etcétera, pero son mucho más complicados, ¿no? de lo que parece, ¿no? Bueno, 2007 volvemos a recibir la estrella. Es difícil para un cocinero cambiarse sabiendo que tienes que empezar de cero, la verdad, ¿no? Pero bueno, uno tiene que creer en sí mismo, ¿no? Y al final, esa otra grandiosa frase que decía Ferran Adrià, que a mí me encanta y que me la pongo muchas veces a mí mismo, o sea, había muchos momentos en mi vida en los cuales solo yo creía en mí mismo, ¿no? O sea, a mí eso me pasó un poquito más adelante. 2007 nos da la primera estrella, 2011 nos dan la segunda y ahí que no sale nada, entre el 2011 y el 2014 fue la peor época de mi vida, en todos los sentidos. O sea, una época en la cual el 2011 Sol Meliá, cuando me da la segunda estrella, decide que no quiere tener el restaurante, pero al día siguiente, ¿no? Entonces me trae un contrato de alquiler y me dice, mira, nosotros no queremos tener el restaurante. Fernando conoce bien la historia, estaba ahí en esa época y si quieres tener las 2 estrellas te tienes que quedar tú al restaurante, hacerte cargo, etcétera, etcétera. Yo no tenía ni pajotera idea de gestión, sigo sin tenerla, o sea, y de cómo llevar un restaurante en ese sentido. Pero evidentemente si te acaban de dar una segunda estrella, probablemente lo último que debes hacer es tirar la basura. Probablemente o no. Yo no quise tirarla a la basura y quise seguir. Y se complicó todo, o sea, porque al final estábamos en Marbella, 2011 todavía eran años muy complejos para ese país, donde la crisis evidentemente era muchísimo más profunda que ahora, ¿no? Que parece que hay un poquito más de alegría, ¿no? Y tenemos otro tipo de sensaciones, ¿no? Y en esa época fue donde nos metimos y nos embarcamos aquí, o sea, no solo decidiendo, vale, sí lo hacemos, pagamos este pastizal, ¿no? O sea, Paco decía 9.000 euros, ¿no? O sea, nosotros pagábamos en aquel momento 150.000 euros al año, abriendo 6 meses solo, ¿sabes? O sea, no abríamos 6 meses porque nos apetecía y queríamos dedicarle otros 6 meses a crear. Abríamos 6 meses porque era Marbella, porque estábamos en crisis, porque en invierno no venía nadie, ¿sabes? O sea, y esa también un poco la idiosincrasia de la alta cocina, ¿no? Aquí en el 2011... en el 2014, antes del 13, conozco una persona para mí fundamental, Juan Manuel Toro, que luego lo veréis porque sale un poco más adelante en alguna foto. Bueno, Fernando lo sabe, la verdad que es la persona que me cambió absolutamente la vida y en la cual yo ya en unos momentos muy complicados, años finales del 12, principio del 13. Por eso odio el 13, la verdad. Siempre lo he odiado, pero sabía que el 13 algo me tenía que pasar. O sea, que decir, no podía ser así, ¿no? Y empiezo a
a pensar qué hago, ¿sabes? Porque la verdad que al final muchas veces el cocinero está muy solo, ¿no? O sea, fuera de todo ese tipo de parafernalias mediáticas, ya sean congresos, ya sea entrevistas, prensa, fotos, etcétera, etcétera, fuera de todo eso hay una soledad absoluta e inquietante a nivel empresarial y a nivel financiero. O sea, muchísimo. Yo creo que hay mucho miedo y muchas veces el cocinero no es capaz. Hablo de cocinero porque soy cocinero, podría hablar de cocinero o de empresario de restauración totalmente, ¿no? Pero no es capaz verdaderamente de ver lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, yo, claro, en aquel momento tú me dices, o sea, ¿te cambiarías por Sandro Silva? ¿Sabéis quién es Sandro Silva? No sabéis quién es, ¿no? Pues ese tío factura 30 millones de euros con 4 restaurantes en Madrid. 30 millones de euros. ¿Sabéis cuál es el Tenconten? Sí. Amazónico, el Paraguas, Quintín, él. ¿Vosotros cambiaríais por él o por mí? Pregunto. Yo me cambiaría por él. O sea, yo me cambiaría por él. El dinero es todo en la vida, pero él es feliz. También. Es una cuestión de felicidad. O sea, ya no solo una cuestión económica, es una cuestión de felicidad. Yo en aquella época me planteaba millones de cosas y millones de reflexiones. Hostia, tío, pero si el tío que vende pizza aquí al lado de mi casa gana 100.000 veces más que yo, el tío es feliz. Y a lo mejor compra hasta la masa hecha. ¿No? Pero ese tío es feliz. Y yo, vale, me hago una foto con uno, con otro, jiji, jaja, las redes sociales, te quiero, eres un cabrón también, o sea, quiero decir, pasa un poco de todo, ¿no? Pero en nuestro día a día, totalmente inconsciente a la pura y dura realidad, ¿no? En el 13, Juan Manuel del Toro me dice, ¿tú qué quieres ser en la vida? Eso es también súper importante. Verdaderamente saber qué queremos y a dónde queremos ir. Yo tenía 2 escenarios en aquel momento. Decir, bueno, había hecho un montón de chorradas para mucha gente, que no nos pagaban, que muy complicado, crear otro tipo de conceptos, de etapas, etcétera, etcétera. Nos habíamos ido a Nueva York, todo. Habíamos hecho de todo. Y él me pregunta, ¿tú qué quieres? Y me dibuja la F de la felicidad. Y dice, esto no te voy a decir que tú lo quieras, es que esto tú lo quieres, como todo el mundo. Digo, vale, sí, evidentemente. Quiero ser feliz, lo que no quiero es sufrir como estoy sufriendo ahora. Dice, vale, ¿qué más quieres? Y me dibuja el símbolo del dólar. Y yo, ingenuo de mí, como siempre, hablo del 13, que no es tan lejano, o sea, quiero decir. O sea, le digo, a mí me da igual el dinero. Si yo que quiero es cocinar, tío. No, pero tú tienes una responsabilidad, me dice. Tú tienes una responsabilidad con tu hija, simplemente. Oye, mi hija estudia en Londres hoy. Hoy día no podría estudiar en Londres si a Juan Manuel no lo hubiera escuchado que el símbolo del dólar era importante. O sea, al final el negocio es el negocio. Y mi época en Estados Unidos, y aparte Juan Manuel, me marcó a entender que tú, para tener la libertad que yo hoy día tengo, al final hay que ganar dinero. Ya no ocuparemos a muerte solo del 2 estrellas Michelin. Yo podría haberle dicho ese día, vale, no, yo quiero el camino que eligió Paco. Yo quiero ser yo. Mi propio restaurante, mi mesita, pasarlo bien, eso es lo que quiero. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me apetecía otra cosa, que era hacer cosas. No sé, yo, la alta cocina evidentemente me encanta. Es mi pasión y he nacido y he mamado la alta cocina porque lo que había en el 98 solo era eso. O sea, no es como ahora. En el 98 solo había o alta cocina o alta cocina. Que no había la creación de conceptos de hoy día, de cosas de un nivel medio, etcétera, etcétera. O sea, me he criado y he nacido ahí, pero quiero hacer otras cosas. Quiero verdaderamente ir un poco más allá de todo eso, ¿no? Creamos el grupo de Dani García, evento, la Fundación Biomadrid, Atelier, Lobito de Mar. Y ahora vamos a pasar a la parte más fea, pero real, que son los números, ¿no? Nosotros hoy día, desde el 2014 que creamos aquello, facturamos 3.200.000 y ese año cerraremos con 15 millones o más de euros de facturación.
Empezamos con 80 empleados en el 2014 y hoy día estamos realmente en más de 250 empleados. Disculpa, para que no factura 15 millones en gastronómico, digo, para que quede claro. Ah, bueno, no, ahora viene eso. Estamos hablando del grupo, ¿vale? Del grupo total, pero ahora lo vamos a ver. Bueno, Javi y Laura, que son hermanos, son la parte más pura y dura operativa de números. Laura lleva todo lo que es la parte de obra, diseño, interior, etcétera, etcétera. Y Juan Manuel, que es ese señor que veis ahí, es el que me cambió la vida para siempre. Espero que sea para siempre. Pero la verdad que ha sido una persona absolutamente vital, ¿sabes? En mi vida, ¿no? Esas son las marcas que tenemos. Los estrella Michelin, con un precio medio de unos 200 euros así. Los vivos, que son 45 o 50 euros. El centro I+D. Lobito de mar, que bueno, es más un chiringuito, 35 o 40 euros. También depende un poco lo que quiera gastarte. Eventos, bueno, eventos privados hechos. La verdad que tenemos diferentes tipos de eventos en todos los sentidos, a 4 manos, que yo creo que todos lo conocéis. Y bueno, eso porque al final yo creo que también tocaba, me apetecía, porque al final también pienso y siento que es una frase un poco trallada, pero es la verdad, ¿no? Que la sociedad me ha dado mucho como para no devolver algo y bueno, creamos la fundación, que además espero activar pues muchísimo más, ¿no? cuando esté, ¿no? Eso es datos de agosto, cerrados. Veréis también la diferencia, por ejemplo, en Madrid, que es mucho menor que lo que suele hacer habitualmente, o en eventos, porque en eventos en agosto en Marbella apenas se da. O sea, verdaderamente las bodas empiezan ahora ese mes de septiembre pasado, octubre, súper gordo. En eventos, aquí bueno, tenemos 21 empleados. Damos una media de unos 50, 56 cubiertos. La facturación son unos 310.000 euros. Esto sin IVA, ¿vale? También, por si... No, quiero decir, nosotros hablamos siempre de cifras netas. Un Vivo Marbella, por ejemplo, en agosto, o sea, claro, es que mira, podéis ver aquí la diferencia de facturar 310.000 euros en un mes de agosto a facturar 474.000 euros en un mes de agosto en Vivo Marbella, que es pegado el uno al otro, ¿eh? O sea, las diferencias son absolutamente brutales. También, claro, son 43 empleados, es otra historia, es otra manera de ver, de entender y se dan, bueno, 128 cubiertos es lo que caben, ¿vale? En el restaurante, normalmente un día de agosto se cuenta 300 y pico personas, ¿no? En Madrid es el dato más bajo que podemos encontrar porque es el agosto en Madrid. Imaginaros, ese es el dato, es el más bajo, imaginaros el resto de los meses. Bueno, Ricardo sabrá mucho más de eso, que seguro que factura muchísimo más que yo. Además de una manera más inteligente, porque un pescadito lo cobra que no es, ¿eh? Yo siempre he dicho que si un día vuelvo a montar un restaurante, monto una pizzería o un japonés. ¿No o qué? Pero bueno, en Madrid solemos estar en 500 y pico mil y el mes de agosto porque es el más flojito. Bueno, eso, nada. Lobito de Mar ha sido nuestra gran sorpresa, la verdad, ese verano. Un local con una capacidad de facturar 600.000 euros, aunque sea en agosto, es una auténtica barbaridad. Es un chiringuito, no es más que eso. Y bueno, nos alegra y yo me lo paso bien también. O sea, todo el hilo de la conversación del principio también es para explicar que te lo pasas bien. Me lo paso bien buscando una buena coquina, me lo paso bien buscando una buena navaja y haciéndola y una lubina a la sal. Yo entiendo también que hay compañeros míos y que... O sea, a lo mejor no quieren, entre comillas, rebajarse, si lo podemos decir de esa manera, o llegar a negocios con más volumen, ¿no? Como Ricardo, por ejemplo, también ha hecho, ¿no? Y hace, ¿no? O sea, yo creo que llegar a más volumen no es tampoco una cuestión de egoísmo financiero, o sea, es una cuestión también de capacidad, de que te apetece, haces, y si te apetece y puedes, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, que pierdes feeling. Claro, evidentemente. O sea, yo un día voy a Vivo y, claro, las cosas para mí no son de 10, nunca lo son. Pero también voy al gastronómico y no son de 10. O sea, que al final también lo que yo creo que uno tiene que cambiar el chip en todo momento, ¿no?
Bueno, Atelier, estas son las cosas que hace el dinero, ¿vale? O sea, el poder tener una oficina hoy día, el poder tener 2 personas en un I+D y con esas 2 personas hacer básicamente lo que quiera. Claro que aquí en el Atelier, que es una zona de trabajo que tenemos, no solo trabajamos para el 2 estrellas Michelin, ¿no? Probablemente cada vez le dedicamos un poco más tiempo, pero esto no lo tendría, como tiene 3 empleados, no sé, el tercero creo que soy yo, y luego lo que sí tenemos son 19 personas en la oficina, que es la parte de call center, financiero, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y estas son las cosas que te regala el dinero, de verdad. O sea, el dinero no te regala llevar un coche mejor, una de esas también, evidentemente, si quieres y te apetece. Yo tampoco tengo ese egoísmo, ¿no? Pero sí que tengo las ganas de seguir haciendo y de seguir trabajando y de seguir cogiendo parte de ese dinero que ganas e invertirlo en ti mismo y en las cosas que has soñado durante 20 años, porque es que llevamos 20 años en eso. Yo creo que también es una cosa que muchas veces no somos conscientes. O sea, yo empecé en el 98 a nivel profesional, ¿no? Realmente empecé 3 años antes, ¿no? Pero son 20 años a nivel profesional que me ha pasado absolutamente de todo, ¿no? Bueno, en Atelier hacemos cosas tan chulas como que venga Nobu a cocinar y que Albert y yo estemos ahí también con cara de flipado un poco. Eso ha sido este año. Evento que es una facturación muy baja en agosto, porque en agosto apenas hay, son cosas más bien privadas, en casas privadas, para muy poca gente, pero hoy día probablemente este año evento supere la facturación de Dani García. O sea, eso es una cosa, la verdad, que no sé, para que os hagáis una idea, o sea, Dani García Restaurante, o sea, el gastronómico, o sea, representa hoy día solo el 12% de facturación de la empresa. O sea, otra cosa es que facture eso no quiere decir que verdaderamente nos importe menos porque facture eso, sino todo lo contrario. O sea, yo siempre tengo una frase que digo mucho y que hablo con Raquel, que es nuestra chica de marketing, que durante muchos años hemos creado Dani García. O sea, quiero decir, llegar a Dani García y que cree un poco esa inercia a nivel marketing y que tenga esa capacidad de ser, al final, la líder a nivel de imagen del grupo, ha costado 20 años. O sea, no es una cosa de ayer ni de hoy. O sea, son 20 años de trabajo, ¿no? Entonces, a día de hoy sí que he tomado la decisión también que el resto de marcas son las que verdaderamente tienen que aportar dinero a Dani García. Dani García es rentable por sí solo. O sea, el 2 estrellas Michelin realmente es rentable. Lo que pasa es que la rentabilidad que tiene, o sea, por el esfuerzo que se hace, es nula en el fondo. O sea, ¿ganas dinero ahí? Sí, ganas dinero, ¿no? Entonces yo personalmente he tomado la decisión también de que llega el momento que el resto de marcas sean las que tienen que trabajar para Dani García y que de verdaderamente deberían de pasar un fee, entre comillas. Es una lucha también interna que tenemos ahí de debate, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que el resto de marcas debería pasar un fee de marketing a Dani García Restaurante, ¿no? Bueno, a 4 manos, que son unas jornadas que yo creo que todos conocéis. Para centrarme verdaderamente en la verdad, o sea, de decir en la verdad. O sea, es difícil montar un negocio, es muy difícil montar un negocio. Yo hoy día, después de todo lo que le ha pasado, lo que me ha pasado, tal vez tengo una visión también un poco más completa. Probablemente la pueda volver a cagar, seguramente, en algún momento, ¿no? Pero hay amigos míos que vienen y me dicen, hostia, voy a montar esto aquí. Hostia, es que lo veo clarísimo. Y digo, hostia, no montes eso ahí, tío, no tiene sentido. Pero también es cierto que lo primero eres tú como persona y lo primero es tu felicidad y lo primero es creer en ti mismo. Si uno cree en sí mismo, puede llegar de verdad a donde quiera. En el Culinary Action de Sevilla, me parece que fue, o sea, alguien me preguntó, ¿no? Pero tú has fracasado en Nueva York, ¿no? Alguien al final levantó la mano y me dijo, tú has fracasado en Nueva York. Yo solo dije, digo, ¿tú sabes la diferencia que hay entre tú y yo? Es que yo lo he intentado. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Intentar montar un restaurante en Nueva York. O sea, luego la palabra fracaso ahí tiene muchos matices, ¿no? Porque fueron muchísimas cosas que creo que no gastronómicamente hablando, porque también eso es una cosa que tampoco hablo mucho, pero que es cierto también, ¿no? Una cosa son los fracasos que pueden ser por equivocaciones a nivel de concepto, de filosofía, o achacarlos puro y duro a la gastronomía, que yo creo que nunca ha sido el caso, ¿no? Y que más ha sido un poco el caso de las personas que te rodeaban.
Yo también digo que hoy día sigo haciendo exactamente lo mismo que hacía hace 5 años, 6 años, 10, 12. O sea, le pongo las mismas ganas, la misma pasión, me preocupo por las mismas cosas, con la única diferencia que me ha cambiado el entorno. Ya está. Solo he cambiado a las personas que deben seguir. Y esto se llama equipo. Y eso es vital. O sea, cuando Paco saca a su gente aquí, no es por algo, es que sin ellos él no sería Paco. Y porque Paco hay muchos. Yo también digo, siempre, Dani García no soy yo solo. Dani García es toda la gente que hay a mi alrededor. Y esto es absolutamente vital. El equipo es el que te hace ser lo que eres. Y tu responsabilidad es elegir bien al equipo. Eso es absolutamente vital. Luego, evidentemente, transmitirle la pasión, las ganas, la fe y la creencia en ti mismo, ¿no? O sea, si alguno tenéis negocio por aquí, cerca, vaya a montar, no vaya a montar, os va mejor, os va regular, ganáis mucha pasta, enhorabuena, es muy difícil, muy difícil, pero el que esté en una situación relativamente negativa, a mí me escriben en Instagram privado gente que le va mal y gente que le... Y yo siempre le digo lo mismo, o sea, y Paco le ha dicho, ¿no? Dice, o sea, tomé una decisión, ¿no? Y me vine a Córdoba, ¿no? ¿No? ¿Vale? O sea, cuando cierras una puerta, a veces hay que cerrarla mucho antes de lo que imaginábamos. De hecho, normalmente hay que cerrarla por lo menos un año antes de lo que nos imaginamos, porque somos humanos, torpes, reflexionamos lento, y el ego muchas veces nos puede. Pero a veces, cerrar una puerta a tiempo es abrir 50, mucho antes, y con mucha más seguridad y con mucha más experiencia. Así que...